Despierta, iglesia. Escúchelo. Deje que el Espíritu de Dios empiece a trabajar con usted. Amén. Porque yo sé que el Señor lo va a hacer, hermanos, en este momento. Dios va a tratar con ustedes, Dios va a tratar conmigo, ya lo hizo también, lo está haciendo todavía, pero creo que en este momento la iglesia no puede estar dormida, la iglesia no puede estar indiferente, la iglesia no puede estar tibia, no puede estar abandonando el primer amor. No, mi hermanito de mi alma, hoy la iglesia tiene que estar ardiendo, la iglesia tiene que estar santificada, consagrada, esperando la venida del Señor. La iglesia tiene que estar orando como nunca hayamos orado, ayunando, consagrados en los altares, derramando lágrimas, derramando nuestro corazón. Por eso es que quiero traer este tema. Despierta, iglesia. Ha llegado el momento que tenemos que despertar. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate contigo, allí donde estás. Siente que es Él que te está llamando. Él quiere despertarte. Amén. ¿Cuánto tiempo llevas de no sentir la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas de no sentir esas lágrimas que salen de tus ojos en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes de no llorar en un altar, de ser compungido con el poder de la palabra, de ser confrontado, de ser limpiado, santificado con el poder de la palabra? Por eso Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, le dijo. Tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. Deja que esa verdad hoy te sacuda, te despierte. Yo no sé si es que has caído en algún descuido espiritual y Dios en su misericordia me ha permitido compartir este mensaje hoy con ustedes. Porque yo sé y siento la presencia de Dios cuando digo esto, que el Espíritu de Dios quiere despertar su iglesia. Nos está avisando que su venida está cerca. Y Él no viene por una iglesia fría, Él no viene por una iglesia carnal, Él no viene por una iglesia mundanalizada, Él no viene por una iglesia indiferente, descuidada, tibia, muerta. No, mi hermano. Él viene por una iglesia, como lo dice Efesios capítulo 5, verso 27, por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia gloriosa. Así dice el apóstol Pablo. Por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que tiene que estar esperando el Señor. Todos los pastores deberíamos estar preocupados porque la iglesia esté despierta. No basta con que usted traiga los diezmos, con que usted ofrende, con que usted apoye. Gloria a Dios. Siga ofrendando, siga apoyando, siga entregando sus diezmos como manda la palabra. Pero nunca descuide su vida espiritual. Nunca compre favores. Si usted va a dar una ofrenda para que le toleren su pecado, su rebeldía, su estilo de vida que no le agrada a Dios, mejor quédese con su ofrenda, porque su salvación vale más que el dinero. Su salvación vale más que su ofrenda. Vale más que todo el oro del mundo. Estoy hablando mire hermanos, con mucha seriedad de este tema. Despierta, iglesia. La iglesia ya no puede continuar como está, hermano. La iglesia se ha apartado tanto, pero tanto del Señor, y no hay quien la despierte, no hay quien le hable. Pero yo lo haré con toda la fuerza de mi alma, compartir esta palabra con ustedes. Y no solamente a la iglesia, también hay predicadores, pastores, evangelistas que se han ido descuidando de su vida espiritual. Muchos están viviendo del pasado. Dios me usaba, yo profetizaba, yo resucitaba muertos, oraba por los enfermos y se sanaban. Dios me usaba en milagros, predicaba la palabra con unción y poder. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿quién eres tú hoy en este momento? ¿Cómo te sientes delante de la presencia de Dios? Una vez un hombre me dijo a mí, cuando yo me convertí a Jesucristo, ya se te va a pasar, me dijo. Eso es el primer amor, pero pronto ya no lo vas a tener. Llevo más de
por como 35 años de servirle al Señor. Y arde tanto el fuego de Dios como aquel día que me convertí. Esa llama está encendida en mi alma. Y le ruego a Dios que nunca se apague. Y me he puesto en el corazón y le he dicho al Señor que quiero terminar mi carrera mejor que como la empecé. Porque no sirve de nada que usted haya empezado bien y esté terminando mal. De nada sirve que usted haya sido un gran predicador, un gran pastor, un gran evangelista, que usted haya sido un hombre usado por Dios. De nada sirve si hoy tu vida espiritual no está de acuerdo a lo que Dios te exige en su palabra. Por eso, hoy quiero decirle a la iglesia, despierta, despiértate, iglesia amada. Dios quiere tratar contigo hoy. Hermanito, tú que me escuchas, Dios quiere tratar contigo. Te descuidaste en la oración, te descuidaste en el ayuno, has descuidado la palabra, dejaste de congregarte, dejaste de sentir el amor y la pasión por servirle al Señor, dejaste de amar a Cristo como Él te ama y como Él desea que tú lo ames a Él. Esta palabra hoy es para ti, porque Dios quiere tratar contigo. Porque la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. A pesar de que nosotros somos crueles, que nos olvidamos, nos descuidamos, cometemos errores, pecados, le fallamos a Dios, pero Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Dios quiere tratar contigo hoy. Porque aunque haya buscado la felicidad fuera de los caminos de Dios, aunque lo estés buscando en el mundo, en el dinero, en los placeres, en el pecado, siempre cargas un vacío, porque ese vacío no lo pueden llenar los placeres de la carne, no lo puede llenar el dinero, no lo puede llenar la fama, no lo pueden llenar los aplausos de la gente, ni los amigos. Ese vacío solamente lo puede llenar la presencia de Dios en tu vida, y tú lo sabes. Deja que Dios trate contigo hoy. Has estado huyendo de la presencia de Dios, pero Dios te está cruzando en el camino en esta oportunidad. Iglesias que en otro tiempo estaban llenas del Espíritu Santo, pero poco a poco ha habido un decaimiento espiritual, un bajón espiritual. Y Dios, en su gran amor y misericordia, nos está llamando y nos dice: despiértate, iglesia. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Qué palabra más bendita la que Dios le dio al apóstol Pablo para que escribiera en esta carta? Es una palabra que sacude, que conmueve, que despierta. Ojalá esta palabra hoy despierte la conciencia de miles y miles de los que me escuchan a través de las redes sociales. Y dice así el texto sagrado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Pablo: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Escuche bien, iglesia amada. Si algo tiene que entender y estar consciente la iglesia de Jesucristo, es los tiempos que estamos viviendo. La iglesia no puede ser ignorante. La iglesia tiene que tener claro que estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso el apóstol Pablo dice: y esto conociendo el tiempo que es ya, no mañana, no en un mes, no el próximo año, es tiempo ya de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo. Hay miles y miles que están dormidos y algunos ya están muertos espiritualmente. Y lo digo con gran dolor en el corazón. Repito, son cientos de miles de cristianos que están dormidos espiritualmente y algunos ya están muertos espiritualmente.
Dios te está llamando en su amor y misericordia. Aquí está el dador de la vida, el que te puede resucitar aún de entre los muertos, el que te puede despertar de todo sueño espiritual, el que tiene poder para sacarte adelante de ese desánimo, de ese desaliento en que has caído. Deja de estar amenazando que ya no vas a venir a la iglesia. No dejes que el diablo te pisotee. No dejes que el diablo esté jugando contigo. Párate firme. Haz lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 4. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, dice. Vamos, iglesia. Llegó el tiempo de que nos volvamos al Dios de la gloria. Por eso hoy esta palabra debe de entender el momento que estamos viviendo. Hay tiempos de Dios. Hay gente que después de que escuchen este mensaje, si no prestas atención, posiblemente despiertes un día en el infierno. Y no vas a culpar a Dios. No vas a poder decir es que nadie me habló, porque Dios te está hablando en este momento. Y esto conociendo el tiempo, que es ya. Ese ya es hoy, no mañana. Es ya hora de levantarnos del sueño. Ya no continúes en esa condición en que has estado. Levántate en el nombre de Jesús. Él te está llamando. Tú puedes. No seas cobarde. Levántate. Aprende a conocer bien los tiempos. Dios te ha estado dando oportunidades. Te ha hablado de muchas maneras. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Es el infinito amor de Dios que te ha venido dando tiempo. Te ha estado hablando una y otra vez. Y tú quizás digas qué casualidad. Otra vez me encuentro con un mensaje que Dios me está llamando la atención. No hay casualidades. Es el Dios de la gloria que te está diciendo hoy, conociendo bien el tiempo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Iglesia, vamos a despertar. Hay que volvernos a los altares. Hay que volver a defender la santidad por dentro y por fuera. Hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay que volvernos a la senda antigua. Aunque nos llamen aleluya, aunque nos llamen religiosos, aunque nos llamen fanáticos, aunque nos llamen legalistas. Yo siempre he dicho que cuando un predicador predica la Biblia, no es legalista, es bíblico. Y por eso yo no me entretengo contando cuentos de hadas. Yo te voy a predicar lo que dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo no estoy de acuerdo en modernizar el evangelio. Para mí hay que vivir en la senda antigua. Cambian las modas, cambia la gente, cambian las religiones, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Siento su presencia en este momento, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es veraz. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz, dice la Biblia. Sea bendito el nombre de Dios. Es importante que tú vayas reconociendo que ya es el tiempo y es la hora de levantarnos del sueño. Basta ya de estarle sirviendo a Dios a medias. No podemos continuar pisoteando la sangre de Jesucristo, mofándonos del evangelio, viviendo un evangelio carnal, vacío, muerto, insípido. Lamentablemente, hoy ni los inconversos respetan las cosas de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Por el mal testimonio que se está dando en la iglesia. Por los cristianos que hoy practican un evangelio mundanalizado. Nadie siente respeto hacia las cosas de Dios, porque hemos nosotros mismos pisoteado el evangelio. Antes una persona, cuando usted le decía yo soy cristiano, el amigo dejaba de decir malas palabras por respeto a ese evangélico, porque sabía que ese era un hombre de Dios, una mujer de Dios. Sabía que esa persona era alguien que vivía en santidad, era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, era alguien que tenía conocimiento claro de las Escrituras. Pero hoy en día, hermanos, los evangélicos se ríen con los chistes.
obscenos que dicen los inconversos. ¿Por qué razón? Porque participan de sus mismas obras. Por eso es que ya no hay ningún respeto. Por eso le digo hoy a la iglesia, llegó el día, la hora que Dios nos está llamando a despertar. Despierta, iglesia, donde quiera que me escuches, en los confines de la tierra. Vamos a despertar, iglesia bendita del Señor. El tiempo se nos acaba. Cristo viene por su pueblo y la iglesia no está preparada. La iglesia no está esperando al Señor. Lo digo con dolor en el corazón. Si Cristo viniera en este momento, son iglesias, son cientos de iglesias que se quedarían completitas junto con sus pastores y sus predicadores. Porque no se está predicando contra el pecado, no se está predicando de la santidad, no se está llevando a la iglesia a la vida de oración, a una vida profunda de búsqueda verdadera del Hijo de Dios. Volvámonos a Dios. Es urgente que la iglesia despierte. La iglesia no puede continuar en esta condición, si no son miles los que se van a quedar en el arrebatamiento de la iglesia. Oh, que Dios me dé la oportunidad hoy de despertar la conciencia de miles y miles de los que me escuchan a través de las redes sociales. Esa es mi oración delante de la presencia de Dios. Por eso este texto me ha conmovido tanto el corazón cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma aquella pluma y escribe esta carta a los romanos. Y en el capítulo 13, verso 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y escucha lo que sigue diciendo: porque ahora está más cerca. Escúchalo, iglesia bendita del Señor. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día nos estamos acercando a pasos acelerados a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se siente en el ambiente que Cristo viene. Mire lo que está pasando en el mundo entero. Todo lo que Cristo profetizó: terremotos, guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo se ha cumplido. Lo que profetizó el profeta Daniel. Y en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Ahora mismo se está cumpliendo una profecía que Cristo dio. Y cuando este evangelio fuese predicado al mundo entero, dijo, entonces vendrá el fin. Yo estoy aquí sentado y este mensaje estará corriendo el mundo entero. El mundo entero. Iglesia, por favor, despierta. La palabra de Dios se está cumpliendo frente a nuestros ojos. No hay nada que esperar. Hoy está más cerca, dice el apóstol Pablo, nuestra salvación que el día que nosotros creímos. Oh, yo siento que se nos acaba el tiempo. Por eso es que yo le insto a la gente: comparte el video, compártalo con sus amigos, compártalo con su familia, compártalo con los que no son cristianos, compártalo aún con aquellos que son cristianos pero que se han descuidado, que están muertos espiritualmente, que abandonaron la senda antigua, que se apartaron del camino verdadero, del camino de la santidad, del celo de Dios por la palabra. La iglesia verdadera debe de ser una iglesia celosa, celosa de la verdad, no legalista. No un montón de gente vulgar que insultan y ofenden a los demás. No, pero debe de ser celosa de la verdad, celosa de la palabra. Por eso es que lamentablemente nuestras iglesias están muertas y hay que despertarlas. Están dormidas
y necesitan un sacudimiento de Dios para que se despierten. ¿Por qué hemos caído en ese letargo? ¿Por qué hemos caído en ese vacío, en ese descuido espiritual? Porque poco a poco hemos ido permitiendo el pecado en nuestros altares, en nuestras iglesias. Nuestros músicos están en fornicaciones, nuestros pianistas, nuestros vocalistas, los que cantan, los que dirigen, lamentablemente, porque no se predica contra el pecado, porque tenemos miedo que la gente se vaya. Te voy a decir algo: cuando te dedicas a predicar la palabra sin quitarle ni agregarle, la gente no se va de la iglesia. La gente se convierte al evangelio de Jesucristo. Yo lo he visto a través de los años. He visto la gloria de Dios manifestarse. He predicado con toda la fuerza de mi alma contra el pecado y contra todo lo que no agrada a Dios. Y en lugar de la iglesia menguar, la iglesia ha crecido en todos los sentidos, espiritualmente, en número, para la gloria y honra de nuestro Dios. Por eso te insto a que lo hagas. La iglesia necesita despertar. La iglesia ya está cansada de unos mensajes que solo le pasan paño tibio al pecado. La iglesia está cansada de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta falacia, de tanto cuento barato. La iglesia ya quiere oír palabra de Dios. La iglesia quiere oír mensajes que despierten la conciencia de los hombres, que los redarguya, que los reprenda, que los haga ver que en la condición en que están, si Cristo viene, no se van con Él. No se van con Él. No podemos engañar al pueblo. No podemos engañar la humanidad. Son cientos de personas que no están preparadas, pero no hay quien se lo diga. Aquí dice el apóstol Pablo: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Qué palabras las de este hombre de Dios. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué le urgía a Pablo hablarle a la iglesia así? ¿Por qué Pablo nos habla de esta manera? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios guió a Pablo a decirle: vamos, conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos? ¿Por qué razón? Porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Nos está diciendo: el tiempo se nos acaba. Hay que estar preparado. No busques prepararte mañana, prepárate hoy. Deja ese pecado que estás cometiendo, deja ese adulterio, deja esa fornicación. Apártate de ese pecado que tienes tapado, escondido, de esa doble vida. Aún pastores, evangelistas, predicadores están viviendo una vida inmoral, una doble vida. Estás aparentando lo que tú no eres. Pero ¿sabes algo? Te podrás esconder de la gente, de la iglesia, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, pero jamás podrás esconderte del ojo de Dios. Recuerda lo que dice este libro sagrado, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Te podrás burlar del pastor, burlar de la iglesia, burlar del hermano, burlar de la gente, pero jamás podrás burlarte de Dios. Jamás podrás burlarte del Espíritu Santo. Por eso te repito, la Biblia dice, la bendita palabra de Dios. Quizás esta palabra te suene hoy una palabra confrontadora, pero eso es lo que quiere el Espíritu Santo, porque hoy Dios me ha puesto a predicar esta palabra para despertar la iglesia, para despertar ese hombre que está en pecado. Gloria a Dios. Y vengo a decirte con la palabra de Dios en el nombre de Jesús: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tarde o temprano, el pecado que estás cometiendo lo vas a cosechar. Te va a traer dolor, angustia. Te va a traer destrucción. Va a destruir tu familia, tus hijos, tu hogar, tu casa. ¿De qué sirve un placer momentáneo?
Recuerda todo lo que vas a perder. El diablo te tiene engañado, el diablo te tiene vendado. Mujer, hombre, despierta, despierta. Dios te está llamando. Ese pecado te va a llevar a la desgracia. Vas a perder lo que tienes de valor por un miserable placer carnal, que lo único que te da es un placer momentáneo, pero después, ¿qué dice la Biblia? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Después andas huyendo de la justicia de Dios, huyendo de la gente, lleno de vergüenza. Eso es lo que hace el diablo. Lo que el diablo quiere es destruirte, porque él vino para matar, hurtar y destruir. Pero dice la Biblia, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deja que Cristo hoy te liberte, deja que Él rompa cadenas. Despierta, ya no sigas en ese sueño de engaño. Eso es cuestión de tiempo. El diablo te ha dicho, nadie lo sabrá. Mentiras. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 4 versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de saberse. No te dejes engañar por el diablo. Por eso hoy te digo, iglesia, despierta. El diablo tiene engañado miles y miles aún dentro de la iglesia, viviendo una doble vida, viviendo en pecado, participando en la iglesia, ocupando cargos en la iglesia, aún en el ministerio. Y el diablo te dice, nadie lo sabrá. Incluso cuando tú vas a enamorar a la mujer ajena, le dice, vamos, cometamos el pecado que nadie lo va a saber. Mentiras del diablo. Esas palabras no te las está poniendo Dios, te las está poniendo un demonio para que caigas en pecado. Eso es un engaño de Satanás. Y Dios me ha llamado a predicar esta palabra para quitar la venda, para destapar lo que el diablo quiere, aleluya, hacer en la iglesia de Cristo. Todo eso es mentira. La palabra de Dios se cumplirá, no importa quién tú seas. David era David y era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el día que cometió adulterio con Betsabé, Dios levantó un hombre, un profeta llamado Natán. Y en 2 de Samuel capítulo 12 dice la Biblia que Natán fue a la casa de David y le contó una parábola de un hombre rico y un hombre pobre, de uno que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que tenía una sola oveja y que la tenía como si fuese una de sus hijos en su seno, en su casa. Y aquel hombre que había recibido en su casa visitas, en lugar de tomar de las muchas ovejas que él tenía, tomó la oveja de aquel hombre pobre. Y cuando David escuchó aquella parábola, se llenó de ira y dijo David, el que tal hizo merece la muerte, porque así somos los seres humanos. Cuando vemos el defecto en los demás, somos buenos para ponerle la mano encima, para destruirlo, para aplastarlo. Pero cuando eres tú el que ha fallado, deseas que te tengan misericordia. Por eso, ten misericordia también de aquellos que han fallado. Ora por ellos. Predícale la palabra para que no se pierdan. Y fue allí donde Dios levantó a este profeta. Y cuando David dijo, el que tal hizo merece la muerte, aquel profeta de Dios llamado Natán, que era de esos hombres que no venden el mensaje, que no cambian el mensaje, de los hombres que se necesitan hoy en los púlpitos, no le tembló la mano y con el dedo de Dios le apuntó y le dijo, tú eres ese hombre. Allí David se dio cuenta que no podía esconderse del ojo de Dios. Dios no tiene niños preferidos. No importa que sea pastor, que sea evangelista, que sea predicador. Dios no tiene a nadie preferido en este camino. O nos componemos o Dios nos arregla en el camino. Pero de algo yo estoy seguro. Por eso, mi amado hermano, Marcos capítulo 4, versículo 22, es un texto que lo guardo en mi corazón como un devocional, porque eso me mantiene sirviéndole a Dios con fidelidad. Porque estoy consciente que todo lo que haga, aún cuando no lo sepa mi esposa, cuando no lo sepa mis hijos, cuando no lo sepa la iglesia que yo pastoreo, aun que no sepan lo que estoy pensando o sintiendo en el corazón, lo sabe Dios.
Y yo no procuro cuidarme de la gente, sino cuidarme del ojo de Dios. Y cuidarme de Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios sabe aún lo que no hemos expresado con nuestras palabras, pero que lo cargamos aquí. Porque a veces, y voy a decir esto, hermano, porque lo tengo que decir ahora, las iglesias están llenas de hombres y mujeres cometiendo adulterio. Pastor, pero usted está diciendo algo terrible en este momento. Sí. Quizás todavía no has ido con ella a una cama, a un motel, pero la estás deseando sentado en la silla de la iglesia. Entras al templo a estar viendo indecorosamente, sin pudor, sin respeto, la mujer de tu hermano. Y Jesucristo dijo, no el pastor David Gutiérrez, no. Jesús, mi Salvador, el Verbo de Dios, la palabra, Él fue el que dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hay miles de esos en las iglesias hoy en día, que están en sus ojos llenos de adulterio y de fornicación. Entran a los templos solo para andar deseando la mujer de su prójimo. Ten cuidado que si Cristo viene y no arreglas tu vida, te vas a quedar cantando, predicando, enseñando, y te vas a quedar, porque nadie se salva por predicar, nadie se salva por ser pastor, nadie se salva por ocupar un puesto en la iglesia. Que eso te quede claro. Iglesia, tienes que despertar. Todas estas cosas hay que predicarlas y hay que enseñarlas, porque la iglesia se está dañando. En la iglesia está entrando de todo. La gente está entrando y no se les está enseñando doctrina para que aprendan a servir y a temer a Dios. Tenemos que volver al temor a Dios. Dios conoce lo que tú y yo no decimos con palabra. Él conoce el corazón, te conoce por dentro y te conoce por fuera. Léete el Salmo 139 y te darás cuenta. ¿A dónde, dijo el salmista David, huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Aún las tinieblas resplandecen delante de ti, le dijo. Alabado Dios. De nada sirve vivir una vida de hipocresía y que la gente pretenda que nosotros somos siervos de Dios, pero Dios nos ve podridos cuando nos ve de arriba. Enderecemos nuestra vida, despertemos, iglesia. Llegó el tiempo que hay que despertar. Hay que hablarle al pueblo, es urgente. El tiempo se nos acaba. No hay tiempo que perder. Santo es su nombre, aleluya. Sigamos leyendo las escrituras, hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice la Biblia. Escucha esto, porque esto es impactante lo que dice Pablo aquí. Es como un llamado de Dios a nosotros. Es como un llamado del Espíritu Santo a través de su bendita palabra para toda la iglesia de Cristo y para toda la humanidad. Y nos dice aquí, escúchalo, la noche está avanzada. Qué aviso bendito de Dios para nosotros. Iglesia, por favor, despierta. La noche ya está avanzada y se acerca el día. Yo veo el amor de Dios derramado en cada palabra de estas. Qué infinito es el amor de Dios para la humanidad. Nos está llamando y nos dice, la noche está avanzada, pueblo mío. La noche está avanzada, iglesia amada. El tiempo se nos está acabando y tú desperdiciando tu tiempo entretenido en las cosas de este mundo. Te apartaste de la vida de oración, de la consagración, de la intimidad con Dios. Y Dios te dice hoy, con infinito amor, iglesia bendita del Señor, la noche está avanzada y se acerca el día, iglesia. Se acerca el día. Te pregunto en este momento, si hoy, en este momento, sonara la trompeta
y Cristo viniera a buscar a su pueblo, ¿te irías con Él? ¿Estás preparado? Te lo pregunto. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate contigo y te dé testimonio. Si estás preparado, gloria a Dios. Ora por aquel que está débil. Ora por el que no está preparado. No lo critiques, ora por él. Ora por él, por favor. Pero si no estás preparado, si el Espíritu de Dios te da testimonio y te dice, si yo vuelvo hoy por mi iglesia, tú no te vas conmigo. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, a los 70, cuando venían con gozo y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les respondió, no os regocijéis por esto, más bien regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Hay cosas más importantes, iglesia, pero hoy vengo a decirte, por favor, llegó el momento de despertar. La noche ya está avanzada, iglesia. Iglesia, escúchame. Hermanito, hermana, amigo que estás apartado de los caminos de Dios. Hermanito que estuviste en la iglesia y te apartaste por una debilidad, por un pecado que cometiste, por un desánimo, por una prueba. No conozco la razón, el por qué te hayas apartado del camino de Dios. Hoy te vengo a hablar y a decirte, a recordarte, por favor, despierta. La noche está avanzada y se acerca el día, dice aquí el texto sagrado. Escucha, por favor, iglesia bendita. Aunque te llamen extremista, aunque te llamen legalista, recibe esta palabra. Si estás en una iglesia liberal donde se permite de todo, se permite el pecado, escapa por tu vida. Mira lo que dice aquí, no lo que yo diga, lo que dice aquí el texto de la Biblia. Desechando pues las obras de las tinieblas. Levántate. Saca todo lo que ofende a Dios. Dice aquí, desechando pues. ¿Por qué tenemos que desechar toda obra de las tinieblas? Porque la noche ya está avanzada. Ya no hay tiempo, iglesia. Ya no hay tiempo. Yo siento que estamos predicando los últimos mensajes. Yo siento que estamos en la recta final. Siento que se nos acaba el tiempo. Por eso le digo a todos, por favor, el que esté escuchando este mensaje, por favor, comparte este mensaje, compártelo. Compártelo, que hay alguien que lo necesita. Hay alguien que va a caer en pecado. Ayúdalo. Envíale este mensaje. Familias que están en conflictos, están a punto de ser desintegradas. Envíales el mensaje. Aquel que está siendo tentado por el diablo, por un adulterio, por una fornicación, antes de que fracasen, envíales esta palabra. Diles que la noche está avanzada y que se acerca el día. Y dice Pablo, desechemos pues las obras de las tinieblas. Todo lo que es pecado, sácalo de tu vida. Aunque te digan fanático religioso, aunque te llamen aleluya, aunque se burlen de ti, no importa que la gente se burle de ti. Empieza a vivir una vida cristiana verdadera, entregada a Dios, a la luz de la palabra. Apégate a la palabra, sujétate a la palabra, vive cerca de la palabra. Aquí está la voluntad perfecta de Dios. No importa que el pastor diga que Dios solo ve el corazón, que el teólogo diga que Dios no le importa cómo tú vistas, cómo tú hablas, cómo tú andas, que a Dios no le interesa la santidad por fuera. No importa lo que ellos digan, tú haz lo que dice la Biblia. Y la Biblia te dice a ti y a mí, desecha pues las obras de las tinieblas. Hay miles de cosas que el mundo está tratando de meter a la iglesia y poco a poco lo ha ido metiendo la vanidad, ha ido metiendo la carnalidad, vestimentas inmorales, indecentes, indecorosas. Todo esto lo ha ido metiendo el diablo a la iglesia poco a poco. ¿Por qué razón? Porque no hay nadie que se pare en el púlpito y le diga a la iglesia, llegó el tiempo de despertar. Usar esta palabra, como dijo el apóstol Pablo, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Por qué no se predica esto en los púlpitos?
porque mira hermano, habría que llamar al convertimiento casi a toda la congregación. ¿Por qué caímos en este descuido tan grande? ¿Por qué la iglesia se ha deteriorado tanto espiritualmente, doctrinalmente en nuestros días? Porque no nos dedicamos a enseñarle esto a la gente, que tienen que despertar, que la noche está avanzada. Y eso no lo estoy diciendo yo, fue palabra de Dios que Dios le dio al apóstol Pablo. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Todo lo que ofenda a Dios, sácalo de tu vida. Eso no es religiosidad, eso no es fanatismo religioso. Eso es buscar agradar al Dios de la gloria. Por encima de lo que diga el teólogo, por encima de lo que diga el instituto bíblico, haz lo que dice la Biblia. La Biblia dice, desechemos pues todas las obras de las tinieblas. Y dice esto a la iglesia: y vístete y vistámonos las armas de la luz. Oración, ayuno, palabra, santidad, senda antigua. Hermanito, esas son las armas que Dios nos ha dado. La espada del Espíritu. Ármate con las armas de la luz. No de las tinieblas, de la luz. Mientras te mantengas en la palabra, diga lo que diga la gente, nadie podrá refutar lo que tú practicas, lo que tú vives. Si tú vives de acuerdo a la Biblia, nadie te puede avergonzar en la calle. Nadie te puede llamar legalista si usas la Biblia, porque se van a meter en problemas con Dios. Tú haz lo que dice Dios en su palabra. Si a la gente no le gusta la sana doctrina, no le gusta la palabra, ese ya no es tu problema. Que se agarren con Dios, porque esta palabra no la escribí yo. Esta le entregó el Dios de la gloria, inspirada por el Espíritu Santo. Es el soplo divino de Dios en su misericordia. Despertemos, iglesia. Los tiempos que vivimos son muy, pero muy peligrosos. Bendito sea el nombre de Dios. Por favor, te repito lo que dice este texto sagrado y continúo con el siguiente verso. La noche está avanzada, iglesia, y no digas que Dios no te avisó, no digas que Dios no te habló, que Dios no te advirtió de lo que estaba pasando. La noche ya está avanzada y se acerca el día. Oh, son miles y miles de personas que van a despertar en el infierno. Son cientos de personas que un día estarán maldiciendo a sus pastores, maldiciendo a los predicadores. ¿Por qué no me predicaste la verdad? ¿Por qué no me dijiste que estaba en pecado? ¿Por qué no me confrontaste? Los que ahora mismo están en el infierno desearían estar escuchando este mensaje que usted está escuchando. Desearían estar sentados donde usted está sentado, oyendo lo que usted está oyendo. Y le estoy seguro que a esas personas no esperarían que yo termine de predicar. Estarían tirados en el suelo, llorando amargamente, ahora que ellos entienden a la perfección de lo horrendo y terrible que es el castigo al pecado. Escapa por tu vida. La noche ya está avanzada y se acerca el día. Desecha. Aunque te cueste, aunque te duela, aunque no sea fácil dejar lo que estás haciendo, desecha todas las obras de las tinieblas. Tíralos al zafacón de la basura. No permitas que Satanás te siga atando y se siga burlando de ti. Él no se quiere ir solo al infierno, él quiere que tú lo acompañes. Pero hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu libertad, hoy es el día de tu victoria, porque Dios en su amor me ha dado la oportunidad de compartir esta palabra contigo. Bendito sea el nombre de Dios.
Y esta es la palabra que Dios quiere que se le entregue a la iglesia. Escucha, Romanos 13:13. Andemos como de día. El que es entendido entiende lo que quiere decir esa palabra. En otras palabras, no vivas en un mundo de tiniebla, en un estilo de vida de pecado, porque el pecado representa las tinieblas. La luz, el día, representa el camino del bien, el camino de la santidad, el camino que agrada a Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, andemos como de día. Los verdaderos cristianos viven a la luz de Dios, a la luz de la palabra. No le tienen miedo a la palabra santidad. No le tienen temor que les prediquen contra el pecado. Todo lo contrario. Los que quieren ir al cielo y quieren salvarse andan detrás de esa verdad. Andan buscando la verdad. Quieren palabra verdadera. No palabra de mentira. No mensajes que lo engañen a uno. Sino que buscan esa verdad que liberta a los cautivos. Y por eso Pablo dice aquí, andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, que acabo de hablar hace un momento, porque ahora hay hombres en las iglesias lujuriosos, llenos de lascivia. Sus ojos están impregnados de lascivia. No pueden ver una hermana porque la están codiciando, deseando. Toda esa basura del diablo hay que sacarla de nuestra vida. Vive una vida pura. La noche ya está avanzada. Despertemos, iglesia. Lujurias, lascivias, dice. No en contiendas y envidia. Por eso es que cuando yo veo esos predicadores, hermano, que se tiran y se insultan en las redes sociales, oye bien lo que dice aquí la Biblia, que no debemos de andar en contiendas ni envidias. Si tú miras a tu hermano que te está superando, dale gracias a Dios por ello. Ora por él para que siga creciendo más y más. Y nunca vivas en contienda, no vivas peleando con nadie. Tú no necesitas defender a Dios. Dios se defiende solo. Que Dios te bendiga, iglesia amada. Y cierro con este último texto. Sino vestíos, dice Pablo, del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Si te han predicado un evangelio que se vale de todo, aquí está la palabra. No, tú no proveas para los placeres de esta carne. Guárdate para Dios. Si esta palabra ha llegado a tu corazón y Dios ha hablado a tu vida a través de su palabra, te invito a que te entregues a Dios de todo corazón. Esto depende de ti, no de mí ni de nadie. Depende de tu honestidad, de tu sinceridad, de tu entrega. ¿Quieres darle tu corazón a Cristo? Yo quiero orar por ti. Te habías apartado, reconcíliate. Voy a dirigirte en esta oración. No quiere decir que porque tú repitas lo que yo digo, tú eres salvo. No, depende de la sinceridad que tú tengas con Dios. De allí depende. Así que vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, en este momento, reconozco que he pecado. Te pido perdón de lo más profundo de mi alma. Límpiame con tu sangre y santifícame de toda maldad. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Séllame con tu Santo Espíritu. Perdóname. Me duele profundamente haberte ofendido, Jesús. Gracias por haber llegado a tiempo a mi vida. Lávame más y más de mi maldad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Voy a orar por ti y voy a orar también por los que están enfermos y por los que están atados, oprimidos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te presento
a todos los que han reconciliado y aceptado. Límpialos con tu sangre. Santifícalos en tu verdad, Señor. Yo te ruego que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Rompe toda atadura del diablo, de pecado, de vicio, en el nombre de Jesús. También te ruego por aquellos que están enfermos, oprimidos, atados. En el nombre de Jesús, por tu llaga, llévales sanidad a esos cuerpos enfermos y liberta a todo aquel que está oprimido, atado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. No olvides dejarle un like al video y compartirlo, porque lo necesitamos, llevárselo a aquella gente que todavía no son salvas, o aquel que se apartó del camino de Dios, o aquel que necesita ser restaurado. Haciéndolo, nos ayudas a proclamar las verdades eternas del Evangelio. Y de antemano te doy las gracias, y toda la gloria y toda la honra se la damos solamente a Dios, porque de Él es. Así es que Dios te bendiga mucho. Espero que la palabra te edifique y sea de mucha bendición para ti. Dios bendiga a tus hijos, tu esposa, tu esposo, toda tu familia. Y nos vemos en la próxima programación. Hasta pronto. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez. Gutiérrez, 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 Gutiérrez.